Hola amigos, de nuevo nos encontramos en nuestro fascinante estudio de esta serie Vislumbres del Futuro. Hoy con el episodio La limpieza del santuario de Dios. Ustedes recordarán que cuando estudiamos la espectacular visión del capítulo 7 del libro de Daniel, vimos que el cuerno pequeño era un poder político religioso que ejerció su supremacía en Europa durante 1260 años, los cuales se extendieron desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. En el capítulo 8 del libro de Daniel se vuelve a retomar la figura del cuerno pequeño con una descripción un poco más detallada de su labor. Sin embargo, la expresión hasta 2300 tardes y mañanas es seguida por la declaración luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esta purificación? No puede referirse al templo de Jerusalén, porque ese templo fue destruido en el año 70 por las tropas romanas. Algunos aseguran que lo único que queda en pie del templo de Jerusalén es el mundialmente famoso Muro de los Lamentos. Entonces, si el santuario mencionado en esta visión no es el templo de Jerusalén, hay que estudiar a fondo el tema del santuario en las Escrituras para encontrar la respuesta. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, además de darle su ley, también les ordenó construir un santuario para que Él habitara en medio de ellos, según lo dice el libro de Éxodo en el capítulo 25, versículo 8, y estableció todo su sistema ritual. Este sistema consideró con suma precisión cada detalle. Diariamente debía hacerse el sacrificio del cordero en el altar externo, en el patio del santuario. Un sacrificio a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Un servicio ininterrumpido. Por eso se llamaba el sacrificio continuo. Una vez efectuado, el sacerdote llevaba parte de la sangre al interior del templo, al lugar santo, la untaba en los cuernos del altar de oro y la rociaba en el velo. De esta forma simbólica, los pecados de las personas pasaban al templo y éste quedaba ceremonialmente contaminado. Dentro de ese sistema había también fiestas especiales. Las fiestas eran, por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas y el Día del Perdón. En esta última fiesta religiosa, el Día del Perdón, el encargado de ministrar era el sumo sacerdote. En dicha ocasión también se sacrificaba un cordero, pero la sangre no era rociada en el velo, sino que era llevada al departamento más sagrado del santuario llamado Lugar Santísimo. Allí se rociaba con sangre la tapa del Arca de la Alianza, un gran cofre recubierto de oro donde reposaban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Este acto significaba que la sangre del cordero podía pagar simbólicamente las exigencias de la ley de Dios quebrantada, ya que todo pecado es transgresión de la ley de Dios. Así, por la fe, Israel depositaba su confianza en el Mesías venidero, cuya sangre pagaría por completo las infracciones hacia la ley de Dios cometidas por toda la nación de Israel. De esta manera, el santuario quedaba ceremonialmente purificado. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con la visión que venimos estudiando de Daniel en el capítulo 8? Pues en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 9, se dice claramente que el santuario del Antiguo Testamento, con todo su ritual y sus fiestas, eran un símbolo y sombra de lo porvenir. En el capítulo 8 del mismo libro, los versículos 1 y 2, se establece claramente que el verdadero santuario se encuentra en el cielo y que lo levantó Dios y no el hombre, y que además Jesucristo es el ministro de ese santuario. El Salmo 11, versículo 4, también afirma categóricamente que Dios tiene en el cielo su templo. Por lo tanto, Daniel capítulo 8, versículo 14, cuando habla de la profanación y purificación del santuario, no se está refiriendo al templo de la tierra, sino al templo del cielo. Si el santuario antiguo, su mobiliario y su ritual eran un símbolo para el tiempo presente, entonces el sistema antiguo tuvo un final. Y ese final ocurrió cuando el velo del santuario israelita se rasgó por el medio, justo cuando Cristo murió. Siendo que en el Calvario se estaba ofreciendo el verdadero sacrificio, entonces ya los servicios del templo no tenían más sentido. A partir de allí comenzó el tiempo presente, el tiempo del cumplimiento real de aquellos símbolos. Por lo tanto, cuando Cristo asciende al cielo,
inició sus funciones de ministro en el santuario celestial. Esto lo sabemos porque en la antigüedad los sacerdotes israelitas eran mediadores entre el pueblo y Dios. Y según el testimonio de las Escrituras, Jesús subió al cielo para interceder o mediar por los seres humanos ante Dios. Lo que los sacerdotes hacían era un símbolo de las funciones que más tarde Jesucristo haría en el templo del cielo. En la antigüedad los sacerdotes sacrificaban los corderos en el patio. Asimismo, Jesús dio su sangre aquí en la tierra. Los sacerdotes antiguos intercedían en el lugar santo aquí en la tierra. Jesús lo hace ahora en el lugar santo del cielo. El sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Jesús hace lo mismo en el lugar santísimo del templo celestial. Entonces, las preguntas obligatorias serían: ¿cómo puede un poder terrenal profanar y contaminar el templo de Dios en el cielo si está fuera del alcance del ser humano? ¿Qué significa la purificación de ese santuario? Si el cielo es un lugar extremadamente puro, ¿qué puede haber contaminado allí para que sea purificado? Las respuestas a estas preguntas en nuestra próxima entrega. Esto es Vislumbres del Futuro.